El día miércoles tendríamos la evaluación sobre el labio y tendría que ser básicamente con todo lo que hemos analizado hasta el momento, ¿sí? ¿Cómo va a ser la evaluación? Voy a presentar un problema de tipo igual de automatización, un problema cualquiera de la vida real, un caso importante, y ustedes tendrán que resolverlo mediante programación, es decir, ustedes implementarán todo lo que necesiten, si necesitan operadores de tipo string, necesitan operadores de tipo flotante, de tipo double, bueno, de acuerdo a como ustedes necesiten, yo les daré tal vez el VI inicial y después de eso, a partir de eso, ustedes irán desarrollando el programa que necesiten. ¿Cuándo va a ser la evaluación? Repito, va a ser el día miércoles, así que es importante que estén practicando. Vamos a analizar materia hasta el día martes y el día martes, con lo que analicemos hasta esta fecha, pues será lo que vamos a tener en la evaluación como tal, ¿sí? Es importante también mencionarles que con respecto a lo que es Arduino, las conexiones con Arduino no se van a evaluar, ¿sí? Lo que son DAX y ese tipo de pruebas no se van a evaluar como tal. Eso simplemente lo daremos como clases de cosas que tienen que saber, de materia que tienen que conocer, pero eso no se va a evaluar, eso no entraría dentro de la evaluación. Lo que vamos a evaluar máximo es hasta máquinas de estado que estaríamos dando el día de mañana y también lo que es almacenar información y leer información desde archivos que lo estaríamos analizando el día martes. ¿Sí? Todo vamos a analizarlo hasta estas fechas y también desarrollaremos algunas prácticas que les estaré enviando durante estos días. Bien, eh, para, vamos a empezar inmediatamente. Voy a abrir lo que es Labio. Bien, vamos a crear un proyecto en blanco y vamos a empezar a programar. Por si acaso, la evaluación con referencia a lo que es Labio, vamos a analizar una parte teórica y otra parte práctica. La parte teórica, ¿a qué se refiere? La parte teórica simplemente es el tema de comandos, donde puede encontrar tal función, tal paleta, tales. Es decir, yo les iré preguntando cosas. Bien, vamos a analizar entonces, en primer lugar, lo que son los clusters, ¿sí? ¿Qué son los clústeres como tal? Recordemos, la clase pasada habíamos analizado el tema de lo que son vectores y también de lo que son arreglos. Y lo que veíamos o la característica importante de estos vectores o de las matrices como tal es que podían almacenar cierto tipo de datos. Es decir, supongamos que yo tengo aquí pues un controlador de tipo numérico, ¿no es cierto? Y yo tranquilamente podía coger y crear un array. ¿Ya? Listo, creaba un de controladores. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos un controlador, un array de controladores de tipo numérico. ¿Cuál es el problema con este array como tal? Que solo puedo crear un arreglo de este tipo de datos. Es decir, no puede ingresar otro tipo de datos. Por ejemplo, no podría ingresar un booleano, no podría ingresar un string o no podría ingresar un tipo de datos i32. Hablemos en ese aspecto. Entonces, vemos un poco de conflicto y decimos, pues, que tal vez el array me puede servir para bastantes aplicaciones, bastantes cosas importantes, pero sin embargo hay otras aplicaciones para las cuales no nos podría servir. ¿Cuáles son estas aplicaciones para las cuales no nos podría servir? Esas aplicaciones son donde yo tenga que almacenar información, pero de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, aquí ya tengo un tipo float, un tipo double. Voy a ubicar también un tipo booleano. Vamos a poner un OK button. Y también voy a ubicar una variable de tipo string. ¿Ya? Un controlador de tipo string. Listo. Entonces, estamos observando en primer lugar que son tres tipos de datos diferentes, ¿no es cierto? Si quisiéramos pasar esa información hacia otro sitio,
pues tranquilamente nosotros podríamos decir, bueno, yo quiero pasar esta información hacia otra parte de nuestro programa. Indiferentemente de donde sea, pasamos a través de código, pasamos a través de diferentes bloques de programación. Bueno, la quiero pasar a esta parte de acá. Entonces aquí voy a utilizar indicadores, ¿sí? Lo más sensato que sería hacer acá, en el diagrama de bloques. Voy a ordenar un poco esta información. Listo. Y también vamos a separarlo de manera correcta. Ok. Bien. Entonces, ¿cómo deberíamos organizar la información? Poniendo de esta manera, ¿no es cierto? Si lo queremos llevar a diferentes partes de nuestro programa, supongamos que estamos haciendo un esquema bastante grande y yo quiero desde el inicio de mi programación llevar esta información hasta el final de mi programación. Bien, lo más sensato es conectarlo de esta manera, ¿no es cierto? Voy a ponerlo en un while y aquí voy a poner un wait para que no se cargue el procesador y le voy a poner 250 milisegundos. Más y lo voy a conectar acá. Ya, perfecto. Bien. Listo, entonces va a empezar a funcionar nuestro programa y vemos que podemos enviar información, no hay problema. Bien, también aquí puedo enviar información, aunque es mejor utilizar en esta parte de que vamos a cambiar este indicador de tipo booleano. Voy a cambiar esto y vamos a conectar un switch. Vamos a quitarle. Perfecto. Y este LED también le vamos a quitar el label para que tenga una mejor presentación únicamente. ¿Ya? Bien, y vamos a volver a ejecutar. Bien, no es cierto, nada del otro mundo. Cambio de estado, se enciende, cambio de estado, se apaga. Listo. Entonces, aquí podemos ver que pasamos información. Voy a poner prog, pasamos información. Bien, no hay ningún problema. ¿Cuál es el lío acá? Que yo voy a tener que utilizar varias líneas, ¿no es cierto? Varias líneas de programación. A un momento se está indicando en pantalla. Supongamos que ya tenemos, hablemos de todo, de todo este recuadro de programación, de todo esto que nos permite en la parte de acá, que todo esto esté lleno de código, lleno de información por todos lados. Listo. Entonces ahí me voy a ver un poco de líos porque digo, bueno, pues, ¿cómo traslado esta información desde acá hasta acá sin tirar tantas líneas? Ven que en este momento tengo un montón de líneas funcionando en mi sistema. Bien, para eso existen los denominados clusters, ¿sí? Los clusters me permiten almacenar información de diferente tipo, ¿ya? De diferente tipo, como en este caso que tenemos tipo booleano, de tipo double y de tipo string, ¿ya? Y llevarlas hacia otro sitio con una sola línea de programación. Entonces, vamos primero a ubicarnos dónde están los clusters. Los encontramos aquí en Silver y nos vamos a ubicar aquí en Data Containers y aquí tenemos los clusters, ¿sí? Vamos entonces a ubicar el clúster. Vamos en primer lugar a ubicar cierto tipo de datos. ¿Cómo agregamos información a este clúster? Pues al igual que lo habíamos hecho anteriormente con los arrays, simplemente tendremos que arrastrar la información dentro de ese clúster. Bien, voy a borrar estas líneas de programación y voy a traerme el clúster acá. Listo, perfecto. Aquí ya tengo contenidos. Si ven que sale como que este tipo de datos fuese string, bien,
¿Qué hace el programa internamente? Internamente el programa me transforma todo string y le asigna a cada tipo de dato una dirección. Esa dirección se pasa a través del sistema y mediante una decodificación yo puedo sacar después los diferentes tipos de datos. Bien, ¿cuántas líneas voy a necesitar ahora? Anteriormente necesitaba 3 para cada uno de estos datos. Ahora en una sola línea o podríamos también llamarle como un bus. En un bus voy a transformar o voy a transportar toda esa información a través de mi programa, a través de todo lo que necesite. Sin embargo, cuando yo ya necesite la información en determinadas zonas, yo necesito hacer un desempaquetado, ¿ya? ¿Cómo hago el desempaquetado? Vamos aquí a la paleta de funciones, en cluster, class, en variant, ¿ya? En las clases, en los cluster y las variantes, tenemos estos cuatro bloques que van a ser los que vamos a utilizar. Los unbundle by name y los tipo unbundle, ¿ya? Unbundle by name, unbundle y bundle, ¿ya? ¿Para qué me sirven? ¿Para qué me sirven cada uno de estos tipos de datos? Vamos a analizar. Básicamente ustedes tienen que recordar dos cosas, el unbundle y el bundle. El unbundle significa desempaquetar y el bundle empaquetar, ¿sí? Vamos a desempaquetar y empaquetar. Bien, ¿qué vamos a desempaquetar? Vamos a desempaquetar la información que está siendo enviada desde un clúster. ¿Y qué es lo que vamos a empaquetar? Perdón, Vamos a ingeniero, empaquetar ¿cuál era desempaquetar y cuál empaquetar? el unbundle es para desempaquetar y el bundle es para empaquetar, ¿sí? Ya llegué. Bien, entonces ustedes ven que aquí tenemos tanto el unbundle by name como el únicamente un bundle. Y tenemos el bundle by name y el bundle, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las diferencias entre los dos tipos de datos y los dos tipos de información. Primero, como yo ya construí acá un clúster, ¿no es cierto? Y ahora quiero que la información se pase a cada uno de estos datos. ¿Qué debería utilizar? ¿Un empaquetado o un desempaquetado? Un desempaquetado. Exacto. ¿Y cuál me hace eso? ¿El unbundle o el bundle? Un bundle. Exactamente, muy bien. Entonces, yo lo primero que voy a utilizar es este unbundle de aquí, ¿ya? Este es sin nombre. Si vieron que decía simplemente unbundle, ven, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger este clúster que esté empaquetado y lo voy a conectar a la entrada. Inmediatamente se me han puesto aquí algunos nombres, ¿no es cierto? Algunos tipos de datos. ¿Qué tenemos aquí? Que aquí hay un tipo de dato double, que aquí hay un tipo de dato string y que aquí hay un tipo de dato booleano. Bien, perfecto. Entonces, como aquí no hay mayor cosa, vamos a conectarlos al tipo de dato double, al tipo de dato string y al tipo de dato booleano. Perfecto. Vamos a mover esto un poco para que no se vea ahí bueno, podríamos moverlo de esta manera para que no se atraviesen cada una de esas líneas. Perfecto. Bien, entonces ahora lo que he hecho es este clúster, llevar a través de una sola línea, a través de todo mi programa, la información, digamos, hablemos como que si tuviésemos un tubo y por ese tubo vamos enviando diferentes cables, ¿no es cierto? Cada uno transportando información diferente. Y en algún momento nosotros necesitamos, pues, que saber cada cable a qué acción realiza, si es que es un cable tal vez de teléfono, si es que es un cable de corriente, si es que es un cable de internet, bueno, todas esas cosas nosotros podemos aquí ir destinando. Bien, vamos a ejecutar nuevamente y vamos a hacer las validaciones del caso. Podemos ver que tranquilamente este controlador me sigue ejecutando las acciones de estos indicadores. Vamos a trabajar también con el booleano. Y vamos a escribir también en el string. ¿Ven? Todo se está trabajando de manera correcta. ¿Qué hemos hecho en este momento? Pues hemos desempaquetado a través de este bloque y lo hemos llevado a cada uno de mis indicadores. Bien, no hay ningún problema. El problema viene cuando yo tuviera, por ejemplo, otro controlador
Voy a poner aquí otro controlador de tipo double. ¿Ya? Y voy a poner acá otro indicador. Ya. Muy bien. Ahora tenemos por un lado este tipo de dato string. Tenemos por otro lado este tipo de dato que es booleano. ¿Ya? Y aquí tenemos otro tipo de dato que es el double. Ah, muy bien, perfecto, Díaz. Pues está fácil de identificarlo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ¿cuál es la cuestión? Que este tipo de double de acá arriba, el primerito, con este tipo de double de acá abajo, ¿cuál es cuál? Supongamos que yo aquí quisiera pasar la información directamente aquí. Y de este de acá quisiera pasar la información directamente acá. Tranquilamente podríamos decir, ah, pues este es el primero y este de acá es el segundo, ¿no es cierto? Sin embargo, al no tener los nombres, al no saber su identificación, podría presentarse a errores. Recuerden que en este momento estamos haciendo clusters de 4 datos. Se podrían hacer clusters de 100 datos o más. Y con 100 datos, ¿cómo van a hacer esa identificación, esa validación? Se pone complicado, ¿no es cierto? Bien, ¿qué hacemos en ese caso? Voy a poner aquí a darle nombre variable. Y aquí voy a ponerle el nombre control, ¿ya? Simplemente por asignar nombres. Ya, le voy a poner control y al otro nombre le voy a poner variable. Bien, pues yo quisiera ahora que control se muestre en el indicador de acá y que variable se muestre en el indicador de acá. Listo. Entonces, estamos viendo que ya se empiezan a presentar problemas. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Utilizar el unbundle, pero by name, ¿sí? Bien, vamos a utilizar el desempaquetado, pero por nombres. ¿En qué me ayuda el desempaquetado por nombres? Pues que me ayuda a identificar cada una de las variables que se encuentran dentro del cluster con su respectivo nombre. Ah, perfecto. Entonces, ahora sí que aparezca en el nombre indicator y cual quiero que aparezcan en esta que pues le he quitado el nombre. Déjenme ponerle el nombre. Vamos a ponerle indicador 1. Indicador 1. Y aquí vamos a ponerle indicador 2. Bien, pues quiero que ahora el control se muestre en indicador 2 y que variable se muestre en indicador 1. Ah, perfecto. Entonces esto estaría mal conectado. Esto de aquí y esto de acá. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que indicador 2 me va a mostrar la información de control. E indicador 1 me va a mostrar la información de variable. Ajá. Perfecto. Ahora sí, vamos a ejecutar. Y listo. ¿Sí? Pero ¿cómo lo pudimos lograr? Gracias a que ahora sabemos cómo se determina cada una de las variables que estamos utilizando en este caso. ¿Sí? Esto se puede hacer tranquilamente con 2 variables, con 100 variables o con las variables que ustedes estén ingresando dentro de un clúster. Entonces, vamos a acostumbrarnos a utilizar por lo general tanto el unbundle como el bundle by name, ¿sí? Identificación por nombres. Perfecto. Entonces, ahora que ya sabemos cómo transportar la información a través de un clúster en una sola línea con un identificador, podríamos también llevar toda esa información a través de una sola línea hacia otro clúster. Vamos aquí a poner otro clúster. Vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a ingresar toda esta información. Bien. ¿Cuál es la diferencia principal entre el clúster 1 y el clúster 2? La diferencia principal es que el clúster 1 tiene solo controladores y el clúster 2 tiene solo indicadores. Acuérdense de algo muy importante. Los clústeres solo pueden almacenar información
o bien controladores o bien indicadores, pero no indicadores con controladores dentro del mismo clúster. Bien, entonces aquí lo único que debo hacer es trasladar la información desde un clúster hacia otro clúster indiferentemente en donde se encuentre. Y va a realizar exactamente la misma acción. Podemos ver en este momento que yo estoy variando la información. Bien, pero dices, a ver, espera. Ahora yo quiero que esta información de este control se muestre en este indicador. Y algo también importante, nosotros somos muy mecánicos y estamos acostumbrados a utilizar los tabs del computador para navegar a través de un programa. Y vemos que aquí de control, si yo presiono el tab, inmediatamente se va al string. Presiono el tab, se va al booleano. Presiono el tab y se va a variable. No, no me gusta esa navegación. Yo quiero que vaya desde el control hacia la variable, después hacia el booleano y después hacia el string, ¿ya? Quiero que haya esa navegación. En este momento vemos que no está realizando de esa manera la navegación con los tabs, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle clic derecho sobre el clúster y me voy a poner en donde dice Reorder Controls in Cluster, ¿sí? Vamos a ubicarnos, nuevamente, repito, vamos a ubicarnos sobre la esquina del clúster. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner Reorder Controls in Clusters. Bien, aquí ustedes pueden observar que tengo el valor de 0, que por aquí tengo el valor de 1, aquí está 2 y aquí está 3. Ajá, eso me identifica el orden de navegación. Por ejemplo, 0 es el primer tab. Yo quería que variable sea el segundo tab, así que lo cambio. Le pongo pues que esto sea 1. ¿Listo? Entonces va a ir 0, 1. Esto ahora actualmente es 3. Quiero que sea 2, perfecto. Entonces va a ir 0, 1, 2 y por último 3. Listo, así me parece perfecto el orden de navegación. Jaja. Listo, ya tengo el orden de navegación. Vamos a verificarlo. ¿Ya? Ah, vamos a borrar esta línea de aquí porque se generó un error. Ya les explico por qué. Vamos a ejecutar y vamos a ver la navegación cómo está. Ah, perfecto. Ahora sí, ya está organizado. ¿Sí ven? Puedo navegar desde el control hacia variable, hacia el indicador, hacia el control de tipo booleano y por último hacia el string. Ajá, listo. Bien. Todo bien hasta ese momento. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo conecto acá, ¿por qué me genera un error si estamos trabajando con el mismo tipo de información? Aquí tenemos dos variables de tipo booleano. Acá también tenemos dos variables de tipo double y acá también dos variables de tipo double. Tenemos una variable booleano y acá también. Y tenemos una de tipo string y acá también. Entonces, ¿por qué se genera error en el clúster? Es porque la información o el identificador que estamos pasando desde aquí hacia acá no es el mismo. Es decir, en algún caso me podrá dar que este es de tipo double y aquí me dirá, ah, no, pues el tipo double no es booleano. Entonces, error. Muy bien. ¿Cómo rectificamos eso? Haciendo igual la reorganización de nuestro sistema. ¿Sí ven? Tenemos 0, 3, 2, 1. Y acá habíamos puesto que este sería 0, este sería 1, este sería 2 y este sería 3. Como está desorganizado, vamos a organizarlo. Entonces, aquí voy a poner que esto es 1, esto de aquí es 2 y por último este es 3. Perfecto. Guardo la información con la confirmación. ¿Ya? Y vemos que ahora sí ya se ha arreglado. ¿Por qué? Porque yo dije que el identificador que estoy enviando desde aquí hacia acá sea el mismo. Entonces ahora el identificador de este es decodificado para este. El identificador de este es decodificado para este indicador. El identificador de este controlador es decodificado para este indicador. ¿Ya? De esa manera, pues yo puedo volver a ejecutar todo bien y la navegación en este momento es correcta. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo solucionábamos la otra cuestión? Yo quería que, pues, esta información se pase al indicador 2. Veamos dónde está ejecutándose ahora la información. La información de control se está almacenando en indicador 1. Bien, pues únicamente yo tengo que volver a hacer la reorganización. Aquí le vamos a poner, ya me pasé.
Vamos a poner que este de aquí, quiero que este sea 0, este sea 1, esto sea 2, vamos a ponerlo esto en 2. Esto es 2, esto es 3. Y quiero que esto sea al revés. Quiero que este sea 0 y este sea 1. Ya, tenemos 0, 1, 2, 3. Listo. Selecciono. Vemos que no existe ningún error en línea. Ejecuto. Y ahora, mire, la información de control ya se ha pasado a indicador 2 y la información de variable está en indicador 1. ¿Sí ven? Podemos hacer las diferentes variaciones y está todo correcto. Bien, hay algo importante, que yo puedo hacer esta modificación en cada uno de estos elementos, pero teniendo en consideración que este elemento de aquí es el mismo tipo de datos de este elemento de acá. Y este elemento de aquí es también el mismo tipo de datos de este elemento de acá. Es por esa razón que yo puedo hacer esas variaciones. Caso contrario, esas variaciones no fuesen posibles de desarrollarlas. Bien, bastante bien en el tema de descomprimir un clúster y enviarlo hacia otro clúster y descomprimir. Vamos a ordenar un clúster como tal a partir de diferentes elementos. Bien, voy a borrar un controlador y aquí también voy a borrar un indicador para quedarme únicamente con 3 y analizar un determinado tipo de información. Bien, ahora lo que yo necesito es que estos 3 controladores pues pasen al clúster. Recordemos que no los puedo conectar directamente, esto sería un error. ¿Cómo podemos ocupar el bundle? No hay ningún problema, pero en este caso vamos a ocupar el bundle by name. Bundle by name, recuerden, empaquetar por nombres, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer el empaquetamiento por nombres. ¿Y hacia dónde lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar hacia este clúster. Bien, ¿por qué me sale en este momento error? Me sale en este momento error porque no estoy pasando ningún tipo de información. Así que el clúster no sabe qué información le voy a indicar. Voy a pasar 3 datos. El primer dato va a ser de tipo booleano. El segundo dato, perdón, el primer dato es de tipo double, el segundo dato de tipo booleano. Y el tercer dato de tipo string. Listo. Aún me sigue saliendo error. ¿Por qué me sigue saliendo error? Porque seguramente la organización de los controles está mal. Tenemos 0 para el tipo double, tenemos 1 para el indicador de tipo booleano y tenemos 2 para el indicador de tipo string. Aparentemente estaría todo bien. Vamos a ejecutar línea de errores y estamos observando que nos dice que el indicador está vacío. Ya. Bien, ¿por qué se puede presentar esto? Porque este tipo de errores se puede presentar porque yo no le estoy asignando un tipo de datos a este clúster. ¿Cómo le asignaría un tipo de datos a este clúster? Básicamente voy a coger el clúster 2, lo voy a pegar acá. Voy a cambiar a control. Y lo voy a asignar como entradas a este clúster, ¿sí? Bien, aquí me está diciendo pues que tengo 3 indicadores de tipo double. Eso no es del todo cierto. Voy a ingresar nuevamente el tipo booleano y el tipo string. Bien. Vamos a reconstruirlo a este. Eso. ¿Ya? Voy a poner control B. Voy a suprimirlo a este de aquí y voy a enviar nuevamente a construir. Bien, tenemos este dato de ingreso y tenemos los otros 2 datos.
Perfecto. Por último voy a enviar hacia este bundle. Ok. Y ahora sí, ponemos el indicador de tipo double, el indicador de tipo booleano y el indicador de tipo string. ¿Qué es lo que he hecho en este momento? Lo que he hecho en este momento es crear dos tipos de información. Una que yo pueda controlar a través de este clúster y la otra que yo pueda controlar a través de estos elementos individuales. Por ejemplo, ejecutamos y ejecuto cada uno de los elementos individuales. Bien, ¿por qué no funciona esto de acá? Porque esto es referencial, únicamente para saber qué tipo de datos voy a necesitar en cada uno de mis elementos, en mi bundle by name, ¿ya? Entonces, desde aquí voy a controlar todo. Vamos a poner aquí programa 1. Listo, desde aquí voy a controlar todo. Esto es referencial, ¿ya? Esto no va a alterar mi programa como tal. Bien, el mismo empaquetado, supongamos que yo ya lo tengo así. Ingeniero, una pregunta. ¿Y si es que en Cluster 3 está simplemente vacío, solo se lo pone de referencia, ¿no aparecerían los nombres? Exacto. Aquí me va a decir, por ejemplo, que el tipo de dato que yo estoy tratando de ingresar a este bundle by name, pues no es igual al tipo de datos que yo estoy ingresando individualmente. Y esto me genera este error aquí, ¿sí ves? Ya, Ya. entonces, el dato referencial no es el mismo dato que voy a obtener. Entonces, es necesario que yo ubique el mismo tipo de dato referencial a la salida. ¿Ya? ¿Cómo también podría hacer eso? Pues sin utilizar el bundle by name, simplemente con el tema del bundle. Bien. Voy a eliminar este de aquí, eliminar todos estos y vamos a conectar cada uno de estos valores. Un valor de tipo booleano. Vamos a incrementar uno más y un valor de tipo string. Y esto lo voy a enviar directamente a mi clúster. Bien, hay algo bastante interesante en utilizar el bundle y el bundle by name en este aspecto. Es que nosotros no necesitamos dar la referencia como en el caso anterior del clúster 3. ¿Que la podría dar? Sí, la podría dar, no hay problema. Pero sin embargo, no es imprescindible, al igual que en el bundle by name. Recuerden, en el bundle by name es imprescindible. La necesito, es necesario ubicarla. En cambio, utilizando simplemente el bundle, no es necesaria. ¿Por qué? Porque ya se me autoconfiguran cada uno de estos bloques lo que necesito. ¿Sí? En cambio, en el otro tenía que saber cómo se llama cada bloque para utilizarlo. Y bien, vamos a ejecutar y podemos ver que yo ya altero los valores sin necesidad de haber conectado el clúster 3. Bien, y de esa manera puedo yo utilizar el bundle como tal, sin necesidad de identificar cada uno de los otros valores. Bien, esta información también la puedo enviar tanto dentro de un ciclo for o de un ciclo while antes de que se ejecute el programa y después de que se ejecute el programa a través de túneles como tal. Vamos a suprimir esto. Voy a conectarlo aquí. Y de aquí voy a salir acá. ¿Sí? Directamente. Cuando se terminará de enviar la información como tal, cuando yo presione stop, ¿qué valor se va a mencionar? ¿Qué valor se va a enviar? ¿El 27 o el valor anterior con el que se inició el programa? ¿Qué valor tendré que obtener aquí a la salida? Imagínense, pregunta de examen. Vamos a detenerlo. No, si lo detengo ya se dan cuenta. A ver, ¿qué valor se debería enviar a la salida? ¿El valor de 27 o el valor de 12 que se envió al inicio? Si yo presiono stop. El de 12. El de Sería el de 12. 12. Ya.
Si es que yo pongo aquí CLAD, voy a poner la certificación. Bien, pongo CLAD. ¿Se enviará este valor o se enviará el dato vacío? Yo creo que se puede, Vacío, yo creo que se supongo. puede modificar hasta que se pare el programa y se guarda todo lo que se modificó. Ya, muy bien. ¿Qué más opinan los compañeros? El vacío, yo pienso. Pensaría que Que se enviaría el valor final, ingeniero. Ya, perfecto. Vamos entonces a proceder a detenerlo y ver qué pasa. Ajá, se quedó vacío. Ah, 15 ha sido el primer dato. No lo recordaba. Bien, que alguien me diga qué es lo que sucedió. Al poner el clúster al principio ya se dan unos valores predefinidos que no se pueden cambiar. O sea, ya así lo cambias, no se va a cambiar en el programa. Y Exacto. el tipo de puente que es class value, me parece que es el último valor que se va del programa y se va a representar en clase. Muy bien. Recuerden que la información que nosotros almacenamos en el túnel al inicio de la ejecución del programa es la información inicial que estuvo este clúster. Indiferentemente de lo que pase aquí dentro de la estructura while, esta información que quedó aquí almacenada ya no se altera en ningún momento. Ahora, supongamos que hacemos una pequeña modificación aquí. Vamos a hacer una pequeña modificación interesante también. Vamos a hacer un bundle. Esto lo voy a enviar aquí. Esta información lo voy a poner por acá. Bien, información final en los indicadores. Lo que colocó después, por ejemplo, el 35 y el class 2. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Vamos a proceder a detenerlo y listo. Tenemos el 35 y el class 2. ¿Por qué? Porque recuerden que este me sirve para reconstruir cada uno de los clusters y volver a ingresar información. En este caso estoy ingresando información de cada uno de estos datos. Listo, muy bien, lo tenemos bastante claro cómo funcionan cada uno de estos sistemas. Ahora, voy a borrar todo esto. Y voy a poner algo que hemos venido utilizando en las diferentes clases. Vamos a utilizar el error in. Voy a poner un silver. Y también voy a utilizar el error out. ¿Ya? De tipo silver igual. Bien, algo bastante interesante. ¿Para qué nos sirve el error in y el error out? Nos sirve para enviar mensajes de error o ejecutar códigos de error y poder detener un programa en un determinado momento, ¿sí? El estatus me indica que se ha producido o no se ha producido un error. Se produce un error cuando está en rojo, no se produce un error cuando está en verde. Cuando se produce un error, inmediatamente yo tengo que enviar el código del error. Recordemos, el código del error puede ser 1, 2, 3 o el que nosotros deseemos. Y voy a hacer en source una descripción de ese error que se está produciendo. Tipo de errores. No existe conexión con la tarjeta de adquisición de datos. La tarjeta de adquisición de datos sufre error. Se hubo desbordamiento de variable en algún momento. Pudo haberse producido una detención del sistema por A o B situaciones. Pudo haberse producido una parada en memoria. Pudo haberse producido, bueno, hay muchos tipos de errores que se pueden producir dentro de un sistema y sobre todo dentro de un sistema virtual.
Entonces, nosotros tenemos que enviar esa información desde el error int al error out, ¿no es cierto? Bien, en este caso los voy a conectar a los dos directamente. ¿Y qué es lo primero que ustedes observan? Lo primero que se observa es que estos datos son de tipo cluster, ¿no es cierto? Lo que vamos a enviar es información en formato codificada, digamos que en cluster, ¿sí? Bien, entonces voy a hacer un run continuo aquí porque no he puesto ninguna estructura y podemos ver que yo de aquí directamente puedo enviar la información acá. Si pongo el error 1250, se va a almacenar el error, voy a poner una descripción, voy a poner simplemente error en el sistema. Bien, se produce error en el sistema y se activa una información lumínica que me diga que se ha producido un error. Bien, este tipo de errores yo puedo enviar, puedo cambiar el código, decirle ser error 1251, que me diga error en el sistema por luz, porque se desconectó la luz. Listo, entonces ya tengo una alerta. Y así puedo yo enviar errores entre el error int y el error out. Ahora, supongamos que esta información está dentro de una estructura, por ejemplo, una estructura while. En esta estructura se está repitiendo todo el tiempo. Puedo hacer lo mismo en un for, no pasa nada. Y voy a poner esto por aquí y esto voy a ponerlo por acá. Bien, ahora yo necesito que se vaya actualizando esa información. Que se vaya actualizando, listo, digo, pues no hay problema, yo voy a utilizar un bundle by name. Voy a conectar este error de entrada aquí y voy a determinar cada uno de los estados, si es que se ha producido un error, si es que existe un código de error y si es que existe una descripción del error que se ha producido. Bien, voy a crear aquí constantes. Voy a poner aquí error en el sistema. Y el estado no lo pongamos como constante, sino lo voy a poner como un control, ¿ya? Y aquí voy a enviar un código que diga 1250. Listo. Bien, ese estado también me va a controlar mi sistema. Es decir, que cuando se produzca un error, se detenga mi sistema. Bien, se va a detener mi sistema y me va a enviar, esto se ve fatal, bueno, más acá abajo, me va a enviar entonces el código del error y qué es lo que se ha producido. Perfecto. Vamos a ejecutar. Recordemos que esto simplemente vamos a dejarlo como estaba en un inicio, si no puede presentarse complicaciones. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, también voy a borrar esto y voy a borrar esto. Listo. Ejecuto mi sistema está funcionando bien durante todo el tiempo. De repente digo, error, ¡pam! ¿Sí ven? Se ha generado un error. Aquí estamos en la salida que tiene el código 1250 y ha producido eso un error dentro del sistema. Perfecto. Entonces, de esa manera que yo construí un error, puedo construir tantos errores como a mí se me ocurra por diferentes razones, por diferentes motivos, analizando cada variable de mi sistema como tal, de todo mi código. Ajá, listo, ya puedo construir entonces en este momento errores. Si no quisiera que mi programa se detenga, que simplemente la información se almacene y se siga ejecutando, pues perfecto, no voy a utilizar este tipo de túneles y voy a utilizar desplazamientos. ¿Ya? Vamos a agregar shift registers, borrar las líneas de conexión y vamos a conectar cada estado. Vamos a apagar esto. Y listo. Ya tengo mi sistema corriendo en este momento, ¿no es cierto? Aquí se almacena la información y
mi sistema pues sigue ejecutándose. En este momento se va a detener porque yo tengo conectado el estado directamente al botón de Stop If True, ¿no es cierto? Al análisis de Stop If True de la estructura while. Si no fuese así, el error se almacenaría, se presentaría la alerta, pero el programa seguiría ejecutándose como tal. Bien, aquí se va a detener inmediatamente. ¿Sí? Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a generarle un control propio para este programa, para este botón, perdón. Y vamos a ejecutar. Bien, ahí no se produce ningún error. Se debería producir error. En este caso, como solo tenemos un error, pues nos lo deja ese error almacenado. Si es que nosotros hiciéramos un cambio, aquí hiciéramos otro empaquetado, que cada vez pues que esto esté apagado en cambio, pues me elimina estos mensajes de error, también es posible. Y así podemos ir jugando con los errores y los desplazamientos para saber qué ha pasado anteriormente y qué es lo nuevo que se está almacenando dentro de mi sistema. Otra cosa bastante importante es que supongamos que yo no quiero utilizar este rollout. Voy a utilizar el Simple Error Handler. Bien. El Simple Error Handler me indica igualmente de la misma manera que lo hacía el error out, ¿ya? Me indica todos los posibles errores que se han producido dentro de mi programa, claro, de acuerdo a cómo yo lo conecte. Me va a mostrar el mensaje, me va a mostrar los códigos del error y me va a mostrar en sí la información que yo quiera mediante una ventana de diálogo. Y en esto, por ejemplo, voy a conectar aquí directamente el error int a esta parte de aquí y voy a proceder a la ejecución. Perfecto, estamos todo bien. Recordemos que esto está a través de, está conectado a la salida de este Shift Registers. Por lo tanto, esta información se mostrará únicamente cuando yo presione Stop. ¿Ya? Y ahí tenemos. Error 1250 ocurrido por un error en el sistema. ¿Sí? Y aquí tenemos también que, bueno, nos saca información del error handler, que no ha sido definido ese tipo de código, que, bueno, toda la información acerca de este sistema y de este bloque. Y nosotros podemos así mostrar información o ventanas informativas. Voy a eliminar eso de ahí y voy a poner este error dentro. Voy a conectar aquí y me voy a conectar acá directamente. ¿Ya? Está ejecutándose un sistema normal y de repente me emite una alerta. ¿Ya? Y ahí se me queda activada la alerta en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque recordemos que esto está activado de esta manera y mientras el botón siga ahí, pues esto me va a continuar dando ese mismo errorcillo. ¿Ya? Literalmente ejecuté una secuencia infinita. ¿Sí? Esto es algo que nosotros siempre debemos evitar, ¿sí? Debemos evitar ejecutar secuencias infinitas. En este caso, pues, ejecuté una secuencia infinita, se quedó mi programa atascado y no lo voy a poder parar a menos que elimine el proceso. Bien, vamos a eliminar el proceso. Dándole el stop se para. No puedo presionar el stop, ¿sí? No, en ningún lado. Es que esta es una ventana emergente y la ventana emergente al momento que se activa, pues se desactivan todas las demás partes de mi programa. ¿Ya? Entonces, este tipo de errores lo debemos evitar. Bien, no hay problema. Vamos a eliminar la tarea.
Listo. Vamos a volver a ejecutar. Por si acaso, algo bastante interesante que suele ocurrir dentro del labio es que tengan mucho cuidado con los programas que estén desarrollando. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense que ocurra algo como lo que acaba de suceder. Me toca reiniciar nuevamente mi proyecto, en este caso, ¿sí? ¿Qué pasó con la información de mi proyecto? Desapareció, ¿sí? Todo en este momento me deja en cero. Y si estuviera haciendo un proyecto importante, pues me quedaría sin el mismo. Entonces, Labio no es como Word, por decirlo así, les deja un programa pregrabado o un archivo con el último programa que se haya estado ejecutando, lo último almacenado. No, aquí se borra todo. Así que mucho cuidado con esa información. Espérenme un segundo que estoy quedándome sin batería nuevamente. Denme un segundo. De los clusters como tal, ¿sí? Recordemos que podemos trabajar con diferentes tipos de datos de acuerdo a cómo nosotros estemos manejando. Podemos trabajar tanto con errores de entrada, errores de salida y llevarlos a través de una estructura while, a través de una estructura for y tal, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta con referencia a los clusters? Dime. Ya, o sea, es decir, que se siga manteniendo el error hasta que no se ejecute el cambio. Ya, sí, se podría hacer eso, pero sin embargo tú tendrías que tener mucho cuidado de que se permita ejecutar el cambio. Porque mira, si hacemos algo como lo que acabamos de hacer, eso no te va a permitir hacer ningún cambio, ¿ya? A menos de que el cambio sea a través de pulsadores o de algo externo. Pero si es de manera virtual, pues el programa directamente se cuelga. Pero si es algo externo, tranquilamente se puede ejecutar el cambio, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tú tienes un pulsador, ¿ya? Que está conectado a través de una tarjeta de adquisición de datos a tu sistema. Entonces, si nos sale el mensaje de error, se mantiene el mensaje de error así en un bucle infinito como lo que acabamos de hacer, hasta que no presiones ese botón. Presionas ese botón, se elimina el error. Tranquilamente lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero con algo externo, no con algo del propio VI. El propio VI no te va a permitir ejecutar absolutamente nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una disculpa. Dime. Si quisiéramos crear dos cajas de mando, o sea, dos clústeres de entrada, Ya. simplemente necesitaríamos utilizar una compuerta OR para que llegara al tercer clúster de salida. No. Y depende, a ver. Tú tienes, vamos a hacerlo. Ya. Vamos a poner por aquí un clúster. Voy a poner simplemente dos datos. ¿Listo? Voy a poner un dato de tipo control, de tipo double. Y también voy a poner un dato de tipo control, pero de tipo booleano. Voy a seleccionar una pequeña palanca. ¿Ya? Este lo voy a copiar dos veces. Y una de estas veces va a ser del tipo indicador. Ya. Bien, en este momento tú me dices quisiéramos ubicar una compuerta OR para que se conecte a este de acá. Bien. Bueno, en primer lugar tú estás pudiendo observar que cada uno tiene puntos de coerción, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero si en cambio yo quiero variar los estados con este de acá, no puedo hacer eso. Empiezo con este de acá y literalmente pues como que el programa no sabe a quién obedecer. Sí, lo pongo por aquí 5, de ahí pongo 2,
me suma a la final las dos. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no es cierto? Bien. Me genera diferentes tipos de información. ¿Por qué se da eso? Las compuertas de tipo OR son por lo general para hacer comparaciones de tipo booleano, ¿ya? Si tú quisieras, por ejemplo, decir, bueno, quiero que ingrese una o quiero que ingrese otra. Bien, perfecto. ¿Cómo vas a hacer la elección de quién ingresa o quién no ingresa a mostrarte la información de un determinado clúster? Tú podrías aquí tranquilamente, en vez de esta compuerta, utilizar un select. ¿Ya? Vamos a utilizar un select y vamos a esto conectar aquí, conectar esto acá y esto a la salida. Bien, y por último vas a utilizar aquí pongámosle igual un switch. ¿Ya? ¿Ya? Y este switch me va a definir qué información me va a mostrar el clúster 3. Por ejemplo, vamos a poner esto dentro de una estructura while. Y lo vamos a poner cada 100 milisegundos. Este botón de parada lo vamos a poner por acá. Listo. Bien, vamos a ejecutar. En este momento nosotros podemos ver que podemos cambiar la selección de este sistema. Por ejemplo, si yo ubico en la parte superior, significa que le está haciendo caso a este clúster. ¿Y ves? Podemos enviar la información de este clúster. Y de este de acá, pues nada. Este clúster de acá no está actuando. ¿Sí? Si ahora yo quiero enviar la información de este clúster, cambio switch. Y ahora sí, estoy enviando la información de este clúster. ¿Sí ves? Mm, ya, ya. Ya. Entiendo. Entonces, tranquilamente nosotros eso podemos hacer, pero con un select. En cambio, con un OR, como te digo, es más para hacer comparaciones de tipo booleana. Ya. Gracias. Exactamente. Si es que tú quieres, en cambio, hacer un conmutador, podrías utilizar otras cosas directamente. Y, por ejemplo, tú quieres encender con uno y apagar con otro. Ya. Podríamos, en cambio, hacer un desempaquetado del clúster de la variable justo booleana, aunque estamos haciendo mucho enredo para algo tan simple, pero no importa. Podríamos hacer utilizar un desempaquetado para la variable de tipo booleana y con eso nosotros utilizar una compuerta XOR y a la final eso empaquetar nuevamente para este sistema de acá. ¿Cómo haríamos eso? Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esto de acá. Y voy a cambiar este de aquí por un LED. Listo, entonces aquí vamos a hacer un desempaquetado. Tanto de las variables superiores como de las variables inferiores. Voy a desempaquetar esto y voy a desempaquetar esta parte de aquí. Ok, quiero que se muestre la parte booleana. Y aquí también quiero que solo se muestre la parte booleana. Y aquí en cambio voy a utilizar un empaquetado. Y voy a empaquetar acá. Y solo voy a indicar. Nos falta una cosa. Falta la compuerta XOR. Ya, aquí como me está recibiendo dos tipos de datos, me dice, te hace falta el double. ¿Ya? Entonces también tendríamos que enviar un dato de tipo numérico, que en este caso pues le voy a poner cualquier dato de tipo numérico.
y hacer la comparación entre este de aquí y este de acá abajo. Listo. Envío con la de arriba, apago con la de abajo. Prendo con la de arriba, apago con la de abajo. Prendo con la de abajo, apago con la de arriba. ¿Sí? Eso es un conmutador como tal, pero les digo, estamos complicándonos mucho para algo simple. ¿Está bien ahí? No sé si te capté la idea. Sí, más o menos esa era la idea. Sí, claro que sí. Existen, de hecho, muchas empresas que tú, por ejemplo, tienes una pantalla, tienes una interfaz gráfica donde puedes ejecutar diferentes acciones, te trasladas unas 2 habitaciones o 3 habitaciones de máquinas más lejos y tienes la misma opción de poder realizar cambios en la otra habitación o inclusive desde la ventana máster o desde el lugar de las máquinas de control, desde el lugar de control tú puedes hacer todas estas modificaciones. Entonces, si es necesario hacer este tipo de inclusiones. Está muy bien tu pregunta. Ya. Como ustedes pueden ver, es factible ejecutar desde diferentes líneas. Lo importante de estos clusters es que nos permiten transportar absolutamente toda esa información a través de una sola línea, facilitando muchísimo nuestro código como tal. Miren, de estas variables que tenemos aquí, hemos tomado solo un dato, que es con el cual vamos a trabajar. Imaginémonos que ahora tenemos 20 clústeres. Pues de los 20 clústeres yo voy a tomar solo un dato. 20 clústeres transportando 100 datos cada clúster. Bien, pues de esos 100 datos yo voy a coger uno y ese es el que lo voy a utilizar para trabajar. Y puedo tranquilamente después pasarlo hacia otro clúster. Bien, hay bastantes configuraciones muy interesantes que se pueden hacer con el clúster. ¿Tienen tal vez alguna otra pregunta con referencia a esto? No. Listo. Bien, ahora vamos a analizar en cambio lo que son los flat sequence. ¿Qué son los flat sequence como tal? Como su mismo nombre los dice, nos crea secuencias a través de un diagrama. El flat sequence lo encontramos primeramente aquí en estructuras y vamos aquí hacia flat sequence y lo vamos a ubicar. Como ustedes pueden ver, parece de esas películas antiguas, ¿no es cierto? ¿Por qué se caracterizaban esas películas antiguas? Porque iban presentando diferentes imágenes en cada una de estas escenas, ¿ya? Así que estas escenas vamos a llamarles de esa misma forma. Cada película, cada secuencita. Se me recortó. ¿Dónde sacó eso? Nos ubicamos aquí en la paleta de funciones, en estructuras, y aquí tenemos el flat sequence. ¿Ya? Okay. Ya. Bien. Entonces, imaginémonos este flat sequence como una secuencia de esos rollos de películas antiguas, ¿no es cierto? Que tal vez habremos visto en televisión alguna vez por alguna película que hayamos visto de las nuevas. Vaya, qué enrollo, ¿no? Bien, pues ahora quiero yo crear más partes de esta película, por decirlo así. Vamos a darle clic derecho y vamos a agregar un frame después, ¿sí? O un frame antes, dependiendo de dónde querramos ubicar. ¿Qué significa un frame antes? Que esto se va a ejecutar después de que se ha ejecutado este de acá. Por eso se denomina flat sequence, ¿sí? Porque cada vez que para que se ejecute este segundo, en este caso, se tiene que haber ejecutado el primero. Si hubiese un tercero, pues para que se ejecute el tercero, tiene que haberse ejecutado primero este y luego este. Es decir, todo tiene su respectiva secuencia. Algo muy malo del flat sequence es que no nos permite tener el paralelismo propio del labio, ¿no es cierto? Algo en lo que es muy fuerte el labio es en el paralelismo y esto elimina el paralelismo. Bueno, pero sin embargo pueden haber aplicaciones donde nosotros tengamos que utilizar este tipo de estructuras. Vamos a utilizar ahora para hacer un análisis de cómo funciona este flat sequence. En primer lugar, voy a ejecutar este código de acá. Una vez que termine esto, voy a proceder a ejecutar esto de acá. Termino esto y voy a ejecutar esto de acá. Perfecto. Entonces, en la primera ventana, yo voy a ubicar 2 controladores.
Voy a utilizar 2 controladores. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle, a ver, quiero que ejecutes esto de aquí. Después de que ingreses la información, hagas una validación. Vamos a ponerle aquí una validación. Vamos a hacerle del tipo mayor o menor que. Si el resultado de la suma de estos dos es mayor a 50, entonces luego se hace la comparación y luego me da el resultado, ¿no es cierto? Entonces, si es que el resultado es mayor a 50, vamos a encender un foco, así de fácil. Vamos a encender un LED. Listo. Pues caso contrario, permanecerá apagado. Bien, entonces, ¿qué debo hacer primero? Sumar estos dos valores. Voy a sumar esos dos valores. Y la suma la voy a pasar al comparador. Y el resultado lo voy a pasar al booleano. Bien, ¿qué tiempo máximo va a tener para ingresar esta información una vez que se ejecute el programa? Pues le voy a poner aquí en timing, voy a poner un wait y le voy a poner un wait, pero solo para este flat sequence. Entonces voy a decir que el usuario va a tener 5 segundos para ingresar esa información. Posteriormente se hará la comparación y nuevamente se hará, nos variará el resultado. Bien, algo también para que se muestre más interesante todavía es que nosotros vamos a ubicar un string, ¿ya? Vamos a poner aquí un string, un indicador primeramente. Un indicador. Vamos a poner un indicador y aquí vamos a crear una constante. Bien, tenemos 5 segundos para ingresar la información. Yo voy a ingresar aquí 60. Ingresar aquí 10. Ya se me cumplió el tiempo. Ya permaneció apagado. Aquí me faltan más mensajes. Tendría que ubicar. Bueno, este string en este caso lo estoy ingresando directamente, aunque lo debería ingresar como variables para que se muestre la información variable en cada uno de los datos que estoy ingresando, ¿sí? O ya sea el uno, o sea el otro, o sea el otro. En este caso, pues esto no me va a resultar de la forma que yo esperaba. Así que voy a eliminarlo de momento, ¿ya? Entonces, supongamos que este resultado fue positivo o negativo, va a variar este mensaje y nada más. Vamos a poner un mensaje cuando se ingrese el valor y otro valor. Listo, 5 segundos es muy poco. Voy a poner unos 25 segundos para que se pueda ingresar la información, ¿no es cierto? Entonces ejecutamos. Entonces ingreso la información aquí de 60, aquí de 25. Listo, he ingresado la información. Esperamos a que se realice la validación y posteriormente pues nos dé el resultado como tal. Vamos a esperar un poco más. Aquí también podríamos poner un reloj que nos esté indicando la información. Bien, perfecto. Ahora vemos que se ha encendido como tal. Listo. Vamos a hacer otra cosa también bastante importante y ver el tiempo que se demora en ejecutar una acción. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner que esta validación se va a realizar durante 1 segundo. Y voy a utilizar el get date and time in seconds para saber cuántos segundos se demora entre realizar este cálculo, realizar la operación que está con un tiempo de 1000 milisegundos y el tiempo en encenderse el LED. Voy a utilizar entonces aquí otro get date time in seconds
Y para que se me genere el resultado, voy a hacer la resta del tiempo en el que se ejecutó el punto final, menos el tiempo inicial, y esto lo voy a poner un indicador. Esto me va a indicar cuántos segundos se tardó en ejecutarse la operación. Bien, esto de aquí lo voy a ampliar un poquito más. Y aquí voy a mostrar la información. Perfecto. Ejecutamos y se ha demorado exactamente 1.00075 segundos en darme el resultado como tal. ¿Sí? Si esto yo reduzco todavía más, vamos a ver en qué tiempo me genera un resultado. Y ahí lo tenemos. En menos de un segundo ya se ha generado la información como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante aquí? Que nosotros podemos ir ejecutando un programa de forma secuencial y de acuerdo a lo que va pasando anteriormente, pues me van a ir generando los siguientes resultados. ¿Ya? Entonces, se me ocurre otro programa, ¿no? Que ustedes hagan la validación de un usuario. En el primer aspecto, si es que realiza la validación del usuario, puede pasar al siguiente. Mientras no haga la validación siguiente, pues seguirá y así continuará todo el tiempo. Inclusive podríamos meter aquí otra estructura. Voy a dejar esto en un segundo. Y aquí voy a crear una estructura while. Como vemos, cada vez ya nos vamos complicando un poquito más. ¿Ya? Vamos a poner aquí una estructura while. Voy a eliminar esta información de aquí. Vamos a ampliar la estructura. Vamos a hacer más pequeños estos valores. Ya. Vamos a mover esto aquí. Y le vamos a crear un control. Y por último, esta información la estaremos enviando aquí. Bien, listo. Entonces empezamos a ejecutar el programa. En este momento se ha quedado en un bucle infinito en esta parte. Ya. Nosotros vamos a poder variar los valores de acuerdo a como nosotros querramos. Por si acaso me olvidé aquí el wait. También es importantísimo, si no, no estoy dejando espacio para otras cosas. Una vez que yo ingrese los valores, bueno, aquí está como stop. Podría ponerle otro nombre al botón. Listo. He liberado esa parte y ha procedido a hacer la validación. ¿No es cierto? Bien, vamos a hacer otro programa. Vamos a hacer que sea el resultado menor a 50. Se ha generado la validación y me ha generado el resultado como tal. ¿Qué tiempo ha demorado la ejecución? 7 segundos. Bien, y así podemos crear tantos programas con diferentes secuencias como a mí se me ocurra. Yo puedo aquí ingresar ciclos for, puedo ingresar ciclos while, puedo ingresar estructuras de la fórmula node, puedo ingresar adquisición de datos, que la adquisición de datos se esté ejecutando y mientras no me bote una temperatura mayor a determinada cantidad, pues se mantenga en la ejecución de datos, en la captura de información. Supongamos que yo estoy haciendo la adquisición de datos de temperatura. De repente digo, bueno, yo quiero que cuando la temperatura sobrepase los 70 grados centígrados, pues me bote de este y se genere una alerta y después de la alerta se genere una acción. Entonces, toda esa estructura la puedo hacer aquí, en esa secuencia. O también la puedo hacer afuera, pero con un programa un poco diferente. Bien, el flat sequence no me sirve únicamente de, bueno, puedo trabajarlo de esta manera o también puedo trabajarlo de otra forma. Puedo trabajarlo, aquí vamos a cambiarlo con el stacked sequence. ¿Cuál es la diferencia entre el stacked sequence y el flat sequence? La forma de la presentación. En este caso podemos ver que me sale una estructura similar a la case, a la estructura case, y aquí tengo los diferentes nodos de conexión hacia las otras estructuras. En este caso, ¿qué estoy diciendo? Primero ejecútate esta. Aquí en la parte de arriba podemos ver cuál está primera. En este caso la 0 es primera, 1 segunda y 2 es tercera, ¿no es cierto? Bien.
Aquí tengo la conexión hacia la siguiente estructura. Voy a ir a la estructura 1 y podemos observar que aquí he conectado la estructura 1 que se está analizando a través de, está ejecutando la comparación con este símbolo de mayor que, y después estoy pasando esta información hacia un valor de tipo booleano, ¿sí? Paso la información hacia un valor de tipo booleano y aquí estoy generando el resultado con esa información de tipo booleano que obtuve como tal. Y también podemos ver que por aquí está colada otra información que no está dentro del 1, en el 1 no se está haciendo ninguna acción, pero que en el 0 sí se está tomando información de esos datos. Y listo. Con el Stacked Sequence también yo puedo trabajar con una estructura más pequeña, pero que sigue siendo secuencial. ¿Hay alguna pregunta tal vez con referencia a eso? No tiene nada que ver el case en este caso. Esto simplemente es el flat sequence y esta estructura que estoy mostrando en este caso, que es el stacked sequence, es similar en forma al case, pero no es lo mismo que un case. Bien, jóvenes, pues si no tendríamos más dudas, eso sería, hasta aquí sería por el día de hoy. El día viernes vamos a ver lo que son máquinas de estado. Bien, ingeniero. Sí, jóvenes, que tengan una buena tarde, que pasen muy bien. Ingeniero.